Muy bien, entonces hoy vamos a continuar con Gálatas. Fíjense, ya estamos en la recta final y como ya es costumbre vamos a compartir la pantalla para ver el, eh, el material que hemos estado preparando. Y bien, entonces la anterior semana habíamos quedado en el capítulo 5 al finalizar, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado justamente esto de los frutos del espíritu, los frutos de la carne y demás, que básicamente eran una, si se quiere, una contrapartida o un contraste que hacía Pablo justamente, no tanto con un ánimo, si se quiere, teológico o así de profundidad de la palabra, sino más bien una cuestión muy práctica, ¿ya? Y que había enlistado tanto frutos, es decir, obras prácticas, digamos, cosas un poco más visibles, tanto de la carne como del espíritu, si se quiere, ¿no es cierto? Que eran una contrapartida. Y lo que les decía a los Gálatas es que a la larga, toda interpretación, toda cuestión humana, dogmática, a la larga se va a terminar evidenciando en prácticas no cristianas, en prácticas antibíblicas, si se quiere. Entonces, lo que la anterior semana veíamos es que una mala enseñanza indefectiblemente desemboca en una mala vida, en una mala práctica, ¿ya? O sea, más allá de que una persona pueda haber entendido mal algo, o como nos puede haber pasado a nosotros, que reformamos, digamos que ajustamos algunos criterios, etcétera, sino que más bien cuando realmente una persona entendió mal o aprendió mal el fundamento, digamos, eso se va a ver reflejado incluso en su vida, ¿de acuerdo? En su vida ya personal y especialmente en el contacto que tenga con sus pares, especialmente con los del pueblo, ¿sí? Y lo más práctico, digamos, o lo más evidente es justamente esto de esto del versículo 26, ¿ya? Este del versículo 26 quisiera tomarlo desde ahí porque nos sirve como preámbulo para lo que habla del 6 al 10. Posiblemente hoy no terminemos Gálatas, ya lo dejemos para la siguiente semana, pero porque hay algunas cosas que vale la pena decirlo, ya sí, sí son importantes. Entonces, eh, como les decía, quería retomar desde el versículo 26 por una razón. Aquí ustedes ven tres aspectos, ¿no es cierto? Y habíamos dicho justamente que la anterior semana que la recomendación de Pablo era finalmente no ser vanagloriosos, no irritarse y no envidiarse. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, estas prácticas las podemos resumir a tres, ¿sí? ¿No es cierto? O sea, la vanagloria es lo que tranquilamente hoy actualmente se traduce como el orgullo, ¿cierto? El orgullo en todo el rango de la palabra en todo el rango que la palabra puede abarcar. O sea, orgullo desde el sentido de sentirse vanaglorioso o hasta el sentido de no dar el brazo a torcer, o sea, el orgullo en términos generales, ¿no? No hay que buscarle una quinta pata, ¿no? Ser orgulloso. La segunda, de irritarse unos a otros. Esto, la palabra ahí en griego lo estuve revisando y esta palabra no solo significa como molestar, que podría ser esto de irritar, pero más bien es del sentido de desafiar. O sea, de desafiar, pero en el sentido de sacarle pica, o sea, hacerle una competencia, ¿ya? O sea, como que ser muy competitivo, o sea, ser demasiado competitivo el uno con el otro. Eso sería. Y el otro, envidia. Ese sí, no hay necesidad de explicarle. Entonces, fíjense, lo que el Pablo a la final les denuncia a ellos es que su práctica, su mala educación cristiana, si se quiere, del evangelio y demás, estaba desembocando en tres malas prácticas que son el orgullo, ¿qué sería? El desafío, por así decirlo, el constante sí, en inglés es challenge, ¿no es cierto? Challenge como de desafío, te Ujú. reto, eso, y la envidia. Como- ¿De acuerdo? Como competitividad, Ujú, pero mal plan. Eso, competitividad sería. ujú. Entonces, el uno sería el orgullo, competitividad y envidia. ¿De acuerdo? Que si ustedes, por ejemplo, lo ven, son tres aspectos que son muy comunes en todo lado. Porque, y especialmente, digamos, ya si es que en el mundo, como si era así, entre los impíos, entre los no salvos, etcétera, son actitudes muy comunes e incluso en algunos sectores hasta procuradas, ¿cierto? Porque especialmente, por ejemplo, ahora, incluso en toda buena parte de la sociedad, hay una vuelta al yo, pero en un mal sentido. Hay una vuelta al yo, primero tú te lo mereces, me compro porque me lo merezco,
me voy a este trabajo, no me conviene, lo dejo porque yo merezco algo más y como que ponen el énfasis de nuevo rescatando un poco de la dignidad de estas cosas, ¿no? Pero a la larga es eso, el orgullo, ¿ya? Que como les digo, hoy se ve como algo normal, incluso loable. Luego el ser competitivo e incluso en el medio actual, digamos, también se ve algo como algo bueno. ¿Cierto? Ser el más competitivo, el que por así decirlo pone retos, pone desafíos a los otros de sus pares, por ejemplo, para que salga más allá y todo lo demás, como que ser competitivo, digamos, es algo visto como bueno, ¿no es cierto? Ser competitivo, a diferencia de el que se conforma, el que no sale, como ahora hablamos, ¿no? De la zona de confort, de la zona conocida, que no se arriesga, etcétera. Y después la envidia, pero aquí vale la pena decirlo, es la envidia, no esa envidia mala si se quiere, sino solamente es este tema de por qué yo no tengo lo que el otro. ¿Ya? ¿Por qué yo no tengo lo que el otro? Que puede estar ahí, digamos, si se quiere, es la otra cara del desafío. Porque este sí ya no. Exactamente, porque este sí y yo no. Entonces es como la otra cara de la competitividad. ¿Ya? Básicamente. Entonces, como les decía, esto lo que quería decir es que son ¿qué se puede decir? Rasgos, características, no sé, que en el mundo pueden incluso verse como bien, ¿ya? Pero que aplicada aquí al cristianismo contrae o lleva o trae muchos problemas. Porque ser orgulloso implica que yo le estoy menospreciando a mi hermano, decirle, mira, no eres como yo. Yo sí estoy bien, yo sí soy salvo, yo sí oro, yo sí diezmo, yo sí predico, yo sí amo a mi esposo, yo sí, mis hijos sí están bien, o sea, alguna cosa así, ¿ya? Y que a la larga el común de todo esto es compararse. Si ustedes se dan cuenta, en el fondo, todas estas tres cosas vienen de compararse. Porque cuando uno se compara, por así decirlo, una mala comparación. Porque ahora vamos a ver que justamente lo que acá nos dice el Señor a través de Pablo es que no está mal la comparación. Lo que está mal es comparar mal. ¿Ya? Porque eventualmente toca Comparar y compararse, envidiar. toca comparar, toca analizar, digamos. ¿Ya? Lo que está mal es la forma o hacia dónde se dirige eso. Porque si yo me comparo, por ejemplo, ¿ya? Si yo me comparo con otro, puedo terminar en cualquiera de estos tres. O sea, puedo terminar exaltándome, diciendo, menos mal, no soy como él, ¿ya? Todos son mal menos yo, ya todos están mal menos yo. O, como les decía, menos mal yo no soy como el otro, como este hermano, como está. O el otro que diga, pero hermano, sea como yo, pero en un mal sentido, no como le diría Pablo. Pero hermano, ¿por qué no es como yo? Mire, yo, ¿me explico? O por otro lado, el otro sí, ¿por qué yo no? Alguna cosa así. O sea, toda la base de estas tres cosas son la comparación, ya como les digo. Y eso, a la larga, fíjense por qué es importante esto, porque en el fondo tiene como raíz el hecho de que no saben que ante Dios nos igualamos todos. ¿De acuerdo? Eso es lo que básicamente, digamos, las personas que hacen esto es lo que no han entendido. Que ante Dios, en cuanto a salvación, en cuanto a juicio y demás, nadie es más ni nadie es menos. Todos somos igualitos, ¿sí? Básicamente. Entonces, vamos a ver, eso es lo que coge, lo que digamos quería tomar como preámbulo, quería decir, a fin de leer estos 10 versículos que son bastante prácticos, parecen sencillos, pero son muy importantes, ¿sí? Entonces, comienza diciendo, no nos hagamos orgullosos, competitivos o envidiosos, ¿ya? En los términos que acabamos de hablar, ¿de acuerdo? Dice el 6: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado de la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿De acuerdo?
Como les digo, esto no merecería mucha explicación, ya no merecería mucha explicación, pero vale la pena hacer el énfasis en algunas cosas porque aún en la parte final Pablo sigue siendo Pablo y sigue escribiendo como Pablo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que comienza a decir acá? En el versículo, en los versículos anteriores, ¿no es cierto? En los versículos anteriores, Pablo había descrito justamente a dónde ellos estaban degenerando su conducta, a dónde ellos estaban yendo a caer, digamos, ¿no es cierto? Que es justamente hacer orgullosos, competitivos y envidiosos, básicamente, ¿ya? Entre otras cosas, ¿de acuerdo? Pero básicamente esto. Entonces, lo que aquí les dice más bien es un llamado a la conciencia, por así decirlo. Aquí, digamos esto, en términos generales, es un llamado a la reflexión, ¿ya? Aquí lo que Pablo está haciendo es un llamado a reflexionar, pero una reflexión bien hecha, digamos, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo les cuento, esta semana en el trabajo nos dieron una conferencia, vino, ustedes lo conocerán, César Vallejo, este escalador que subió al Everest y todo lo demás, ecuatoriano, súper súper conocido y todo, y claro, y nos daba una charla motivacional, ¿no? Y basado en su experiencia de subir a la cumbre y todo lo demás, hacía énfasis en muchos valores, que la perseverancia, el compromiso, la lealtad, el ponerse objetivos y después la humildad y todo lo demás. O sea, como charla súper bien. Pero a mí, claro, por ejemplo, ya con ojos cristianos y con ojos bíblicos, por ejemplo, era muy hueco, era muy vacío. Y aunque todas las personas, muchas de las personas que estábamos ahí, todos decían, esto está estupendo, lo necesitaba al final de año para terminar con ánimo, que no sé qué, que no sé cuánto, pero claro, digamos, lo que quiero decir es que este tipo de mensajes, por ejemplo, tienen algo bueno y a veces se les menosprecia, ¿no? Especialmente yo los suelo, digamos, un poco menospreciar porque sé que el impacto no es o sea, no es la solución, ¿ya? Pero tienen algo de bueno y es lo siguiente, que saben llegar a la gente, que saben llegar a esa fibra, o sea, saben impactar a las personas. Y aquí Pablo lo que intenta hacer es algo así. No les digo que es tan motivacional ni nada por el estilo, pero sí que sabe llegar al público. O sea, sabe llegar y les sabe hacer reflexionar. Sí, exacto. O sea, les hace reflexionar, les hace pensar. Y nos invita justamente a reflexionar, porque esto, si bien fíjense ustedes, ahorita los Gálatas ya no existen, ¿ya? Los Gálatas a los que fueron escritos esta carta ya no existen, no hay ni vestigios de esa civilización, seguramente de esas iglesias y todo posiblemente ya no haya, ¿ok? Pero lo que sí queda es al menos la carta, y la carta nos invita así hasta ahora y a cualquier generación que lea esto a reflexionar. Ahora, ¿sobre qué reflexionar? Sobre justamente este tema de comparar, ¿ya? Entonces el asunto es justamente que, como les decía, el asunto no es, no, a veces uno piensa que compararse digamos, que está mal compararse, y como les decía, no es lo mejor compararse, ¿sí? No es lo mejor compararse, pero no es lo mejor compararse con otros en algunos sentidos, ¿ya? Ya, a ver, dicho así, la comparación es una forma de aprendizaje, ¿de acuerdo? Comencemos desde ahí. Comparar algo es una forma de aprender, de obtener datos para aprender, ¿de acuerdo? En términos muy generales. ¿Sí? O sea, si yo comparo, por ejemplo, un perro con un gato, ¿no es cierto? Si yo comparo un perro con un gato, voy a terminar extrayendo diferencias, ¿cierto? Que me permiten describir mejor y aprender mejor qué es un perro y qué es un gato. Aprendo a diferenciar, por ejemplo. Pero si es que la comparación está mal hecha, ¿ya? Está mal hecha, más bien dicho, o sea, ¿para qué sirve la comparación? Justamente eso, para saber lo que es, o sea, para saber distinguir, digamos, así en términos muy generales, para eso sirve comparar. Pero si el fruto, el resultado de esa comparación es exaltar más lo uno o lo otro, especialmente en el ámbito cristiano, es cuando se daña la cosa. Ahora, como les digo, el Señor no nos invita a compararnos con los otros, ¿ya? Porque eso es una actividad, digamos, que ya raya mucho en la actividad de juicio, o sea, de juzgarle al otro de si está yendo bien o está yendo mal, ¿de acuerdo? En términos sencillos. Lo que sí nos está permitido es, si se quiere, compararnos, o sea, analizar, escrupular, digamos, o sea, determinar, analizar toda la cosa, pero solamente respecto de uno mismo. ¿Qué es lo que dice aquí? Si alguien analiza, si es que alguien se señorea, perdón, ¿cómo se dice? Si es que alguien se gloría solamente respecto de sí mismo. Pero ahora lo vamos a ver. Ahora, ¿cuál es el asunto? Volviendo acá. Lo que dice, fíjense ustedes en el 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿de acuerdo? Ahora,
Fíjense ustedes, aquí la palabra que utiliza Pablo para falta no es pecado, no es hamartía, ya en griego hamartía, pecado, errar en el blanco, sino es otra, se me escapa, pero no es hamartía. Ya, lo que aquí dice básicamente es, digamos así, una equivocación o una transgresión sin más. Ya, lo cual es interesante porque aquí Pablo, aún a los Gálatas, les considera todavía hermanos, fíjense, por eso les dice hermanos, ¿de acuerdo? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y esto, fíjense ustedes que, entre paréntesis, llama mucho la atención, porque si hoy, fíjense ustedes, supiéramos de una iglesia, de una congregación, de un grupo de hermanos, que estuviera con lo de Pablo, o sea, que estuvieran como los Gálatas, les aseguro que se nos sentiríamos muy tentados a decir, uy, estos ya se fueron al otro lado, excluyamos. Ya con ellos ni me saludo. ¿Me explico? Pero fíjense que aquí Pablo justamente nos da una cátedra además de cómo saber o de cómo tratar incluso a estas personas que a primera vista parecería que ya se descarriaron. Fíjense ustedes, vale la pena decir, aquí Pablo tenía una responsabilidad hacia estas personas. Por eso les trata todavía de hermanos. No le dice, vean Gálatas ustedes, como tratándoles de menos o de lejos, ¿no? Exacto. O sea, como decir a ustedes, los que en otro tiempo eran mis hermanos, pero evidentemente ya no les puedo decir hermanos, ¿no? Sino que les llama hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna equivocación, en alguna falta, vale la pena decirlo aquí. Cuando dice sorprendido, estuve viendo que hay mucho análisis respecto a esta palabra, porque la palabra sorprendido tiene la connotación de que la falta o el error que está cometiendo el hermano no es consciente, o sea, no es a propósito. ¿De acuerdo? Entonces, aquí queramos o no toca como sobreexplicar, y, o sea, diría más o menos así. Hermanos, si alguno fuere sorprendido o encontrado en alguna falta, pero de manera no intencional, por así decirlo, si una falta de un error, es un error, ya, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, esto, como les digo, no merece mucha explicación, ¿ya? Y como decíamos, como algún rato conversamos con mi papá, es una cuestión que parece obvia, pero aunque no lo crean, por alguna razón, no sé por qué, por alguna razón, pero en el ámbito cristiano especialmente, como que esto no se logra entender todavía, y la verdad no sé por qué, digamos, pero es el asunto que, sabiendo que nosotros tenemos una responsabilidad hacia el otro, hacia mi hermano, ¿ya? Eh, Sabiendo que tengo cierta responsabilidad hacia mi hermano de que si está pecando a decirle, oye, no peques, ya, y restaurarle y animarle y todo lo demás, parecería que nuestra responsabilidad se dirige a criticarle y a señalarle y a juzgarle, ya, y caer en ser orgulloso, vanaglorioso, etcétera, 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 ya, o apartarle o lo que fuera. Pero fíjense ustedes que aquí lo que está haciendo Pablo justamente no es tampoco, digamos, es que esto se puede leer de varias maneras. ¿Ya? Si yo lo leo así, de una perspectiva muy, muy, muy cristiana, parecería que Pablo está llamando a una cuestión, a una calma, así de, no, no importa si mató, o sea, no importa si mató, levántenle y restáurenle, alguna cosa así. No, lo que está hablando aquí, fíjense, por eso es importante saber de qué tipo de faltas está hablando. Y al parecer son estas faltas en las que cualquier cristiano está cometiendo de manera honesta. O sea, no ha aprendido todavía bien, está aprendiendo, en algo se equivocó, no se da cuenta y se equivoca. Y de pronto alguien se da cuenta, sabe, tiene un poco más de experiencia, se da cuenta y entonces ahí entra la forma de corrección. Porque ahí es justamente donde está el pero, digamos. Y básicamente esto es lo que diría Pablo, creo que en Romanos, cuando habla justamente de la consideración hacia los nuevos, hacia los débiles, como diría ahí, ¿no? O sea, entre paréntesis, los débiles. Es decir, hay algunas personas, hay algunos hermanos, y habemos un montón de hermanos, que de pronto podemos estar haciendo alguna cosa de manera inconsciente que no es adecuada, ¿ya? A ese supuesto se refiere, ¿ya? O sea, alguna conducta, algún error que nosotros estemos cometiendo y que no es visible a nosotros, y que algún otro hermano, por mayor experiencia, mayor conocimiento, lo que fuera, se da cuenta. Esa es la situación. ¿Ya? No estamos hablando aquí necesariamente de un error grosero, digamos, ¿ya? O sea, por poner caso extremo, alguien mató, ¿ya? Dios guarde, ¿no? Pero si es que alguien mató, por ejemplo, alguna cosa así, no voy a decir, no, hermano, arrepiéntase. De pronto ahí la situación es un poco más fuerte y habrá que tomar algunas otras cartas en el asunto.
Pero si es que es una falta, así como les digo, una cosa que no se da cuenta, una cosa más sutil, ya una cosa no tan grave, el asunto dice, ahí ustedes restáurenle con espíritu de mansedumbre. Porque esto, digamos, es una especie de razonamiento de si en lo poquito hay que ser tinosos, cuanto más en lo más grave. Entonces, lo que Pablo quiere decir acá, si ustedes, o sea, lo que deben hacer todos es que aún las faltas de esas que son imperceptibles y que no son groseras, por así decirlo, y que el hermano está haciendo de buena fe, y está haciendo con buen corazón, digamos, pero se está equivocando, como todos en algún momento. No tengo que tomar la actitud de ponerme como el sobrecorregidor, digamos, o el juez eh, correcto, severo, y que, es que así no se hace, no, sino que más bien considérale y restáurale, o sea, vuélvele, sitúale de nuevo en el camino correcto, pero con mansedumbre. Y esto de mansedumbre podríamos hablar un montón, pero simplemente fíjense que aquí mansedumbre, aquí mismo, fíjense, ser manso o mansedumbre, como dice aquí, no es otro caso sino que lo que dice el versículo, considerarse a sí mismo. Eso es la mansedumbre, bíblicamente hablando, y lo dice aquí Pablo, en dos palabras. ¿Qué es ser manso? ¿Qué es tener mansedumbre? Que es, a veces uno piensa, ¿no? Que ser manso es así, ser tranquilito, no ser dócil, alguna cosa así. Y no, ser manso en este sentido es considerarse primero a sí mismo, o sea, analizarse a uno mismo. Lo que diría el Señor Jesús mirando la paja, la viga de pronto en el ojo propio antes de la paja en el ojo ajeno. Eso es ser manso. ¿De acuerdo? Más que como a veces decimos con los perritos, no que mansito cuando no ataca, cuando es tranquilito, es educadito. No, a veces uno piensa que ser manso también es así, ¿no? Ser tranquilo, ser dócil, ser muy amable, no ser agresivo, alguna cosa así. Y no, ser manso, aquí Pablo lo dice, es considerarse, o sea, analizarse, compararse, si se quiere, en el término que estamos hablando, a uno mismo antes. Hablando, como les decía, en los términos del Señor Jesús, es considerar la viga en el ojo propio antes que la paja en el ojo ajeno. ¿Ya? Eso es lo que dice. Entonces, fíjense, aún en el episodio, en el caso en el que hay un hermano que esté cometiendo un error, que sea para él imperceptible, pero lo que está haciendo es de buena fe, o sea, no está haciendo con saña, ¿ya? Lo que tienes que hacer es ponerte tú en el lugar del otro y corregirle como quisieras que te corrija. O sea, pero corregirle, si se quiere. Eso de restaurarle es lo mismo que decir corregir, ¿no? O sea, corrígele, no le castigues, porque no tienes, o sea, nosotros no tenemos, en general, así de buenas a primeras, la potestad, el poder de castigar a alguien, ¿ya? De castigarle, o sea, de imponerle ya el castigo, la sanción, ¿ya? Lo que sí tenemos la autoridad, si se quiere, es para corregirle, ¿de acuerdo? Y ahora el asunto es corregir con mansedumbre. La cuestión es el razonamiento más fácil, más sencillo. Si yo estuviera en esa situación, como yo quisiera, que a mí me corrijan y me hagan primero caer en cuenta y segundo que me enseñen cómo. ¿Ya? Y eso vale la pena decirlo. A veces nosotros pensamos aquí, y esto, como les digo, es muy práctico en el sentido de que depende de mucho. ¿Ya? Porque, por ejemplo, a veces cuando se pone el énfasis en esto de como a ti quisieras, ¿ya? Eso significa que te conoces, porque yo sé cómo a mí me gustaría. Porque, por ejemplo, a mí personalmente no me gusta que se den las vueltas, ¿no? Que se den las vueltas y que no sé qué, que no sé cuánto, que me hagan todo un preámbulo, digamos. A mí personalmente, por ejemplo, sino que sean bastante directos. Entonces, por ejemplo, a mí. Pero eso, como les digo, el considerarte a ti mismo no significa que tengo que tratar a los otros necesariamente como quiero que me traten a mí. Es más profundo. Lo que quiere decir es, tengo que conocerle a la otra persona para saber cómo se puede lograr el efecto. Es más largo el razonamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una cuestión. No todos reaccionamos, no todos aprendemos igual. Entonces, por ejemplo, yo, digamos, supongamos, yo quisiera que a mí, cuando yo me equivoque, me digan, Josué, ¿sabes qué? Te estaba viendo, hiciste esto, pero sabes que esto está mal. Y yo investigué esto, tararara, y que me digan así con calma. Ya, eso yo, pero ¿por qué? Porque yo me conozco. Yo sé cómo me gusta que a mí me traten. Pero no voy a poner yo ese criterio al otro. ¿Me explico? Porque a veces ahí, incluso ahí es donde está el error.
¿ya? El hecho de considerándote a ti mismo implica justamente el tema de ponerse en los pies del otro, más bien dicho. O sea, cómo yo hago cómo me pongo realmente en los pies del otro y veo, digamos, la mejor forma de que el mensaje llegue de manera adecuada. Eso es básicamente. Entonces, lo que quería decir es básicamente esto de considerándose a sí mismo, que es como esto de hazle como quisieras que te hagan a ti, no es literal. O sea, no es que como yo quisiera que a mí me hagan, ¿ya? Porque esto depende mucho de la otra persona, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay muchas personas, yo conozco muchas personas que tienen un carácter más firme y que si voy así de perdona, disculpa, ¿sabes qué estaba viendo? De pronto y se me enojan. Explico. Pero a diferencia, si es que ese tipo de personas yo voy y les digo, ¿sabes qué? Y voy de una manera más directa, posiblemente me entienden. Entonces, como les digo, esto de considerándote a ti mismo, que tiene que ver con hacer o con como a uno le gustaría que le hagan, implica que me conozco, que conozco cómo le gustaría a la otra persona que le corrija, ¿ya? Porque a veces, como les digo, el error es corregir a los otros como quisiera que a mí me corrijan, ¿ya? Y eso no siempre funciona. Porque claro, yo corrijo como a mí me gustaría que me corrijan. Y si yo soy muy directo y muy franco, puedo herir. O si soy muy suave, muy así, de pronto y no me entienden. ¿Me explico? Entonces fíjense que esto de considerándote a ti mismo no es, como ahora se dice, no es imponerle al otro mi forma de solucionar, sino es más bien analizarle la situación de la otra persona, que es, como les digo, es un análisis mucho más complejo, es analizarle la situación de la otra persona para entender cómo la otra persona entiende de mejor manera, o puede comprender, ver su error de mejor manera y que corrija lo que debe corregir, ¿ya? Eso es un trabajo más complicado, ¿ya? Por eso dicen, o sea, que tú también te has tentado, que básicamente es como diciendo, o sea, que vos caigas en lo mismo, ¿ya? O que a la larga, por hacer una mala corrección, salgas mal parado, ¿ya? Entonces, fíjense, una vez más, lo que quiero y que quede bien sentado. Cuando estemos en el evento de que hay una persona, un hermano, especialmente un hermano, que por alguna razón sean de años cristiano o sea nuevito cristiano, eventualmente todos vamos a caer en algo de esto. Estaremos cometiendo alguna falta. Lo que toca hacer es un ejercicio de razonamiento mucho más profundo que solamente decir, estás equivocándote porque mira, aquí está escrito y en la Biblia dice, ¿ya? Eso está bien, pero eso es solamente el principio. Después falta el tino, ¿ya? El tino. Y si se quiere aquí, el resumen de todo esto es justamente ser tinoso, ¿ya? No es suficiente con saber la falta, o sea, en qué consiste el error del otro, ¿ya? Para hacérselo saber, ¿no? Sino lo que hace falta, lo que se necesita es tener el tino para saberle decir. Y el tino consiste en determinar cómo la otra persona o determinar la forma en la que la otra persona va a aprovechar de mejor manera la corrección. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, lo saben mucho los papás. ¿Ya? Quienes son papás, especialmente de varios hijos, saben que no a todos les puede corregir de la misma manera. ¿Ya? Y a veces el error en los papás está en aplicar la misma forma de corrección a todos. ¿Explico? Por ejemplo, yo conocí un amigo, tengo un amigo, que él, por ejemplo, en su etapa de colegio era muy rebelde, era demasiadamente rebelde. Ya casi incendia el colegio y con eso les digo todo. Ya, era demasiadamente rebelde y lo que los papás hacían era caerle a palos. Era caer, pero como salimos a decir, unas pisas, ¿no? Hasta que de pronto se fueron al psicólogo y el psicólogo les dijo, no, él no les va a responder a los golpes. Hablen con él. Con él hablen y díganle, te vamos a castigar, te vamos a hacer esto, por esto, por esto, por esto. Y verán que él cambia. Los papás siguieron el consejo y en verdad él cambió. Y él cuenta, dice, yo ahí cuando me decían, porque ahí yo entendí que yo funciono así, que yo era más racional, que no entendía golpes. Ya, porque si me daban golpes yo seguía haciendo. Pero hasta que no me sentaban y me explicaban por qué, ahí yo dejaba de comportarme mal. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, eso con él, pero ¿me explico? Pero hay otras personas que aprenden de diferente manera. Y como les decía,
Y como les decía, los que son papás y demás de un hijo sabrán eso, ¿ya? O si es que recordamos a nuestros hermanos, se darán cuenta que cada uno aprende de diferente manera. Y que a veces, como les decía, los errores de los papás es tratar de corregirles a todos de la misma manera. Y no necesariamente. Y a veces el error en las iglesias es tener una misma vara, por así decirlo, en el sentido de corrección, no, para toditos. Y no, el sentido de corrección, o sea, de que alguien se ha desviado, está un poco ahí medio tambaleándose, ¿no es cierto? Es en realidad de mucha sabiduría. Requiere mucha sabiduría, mucho tino, mucho análisis. No es cuestión, como les digo, no es tan fácil. Por eso esto ¿por qué les digo? Porque ya les digo, especialmente, incluso hasta en raíces hebreas, uno piensa que por tener la Torá en la cabeza, uno ya puede ir señalando los pecados de la gente. Y no es así. Eso es una parte. Luego lo otro, si realmente queremos ser buenos hermanos, buenos cristianos, tenemos que dar el siguiente paso, ¿no es cierto? Que es básicamente analizarle a la otra persona si realmente le quiero ayudar y no solamente quiero señalarle al otro por vanagloriarme, por desafiarle o por envidia, ¿ya? Si realmente le quiero ayudar, lo que tengo que hacer es el siguiente paso, que es analizarle a la otra persona y ver cómo le ayudo, ver cómo realmente hago que lo que yo puedo ver para el otro sea evidente y lo pueda corregir. Ya les digo, habrá casos en los que habrá que ser más tinoso, más delicado, si se quiere, habrá otras habrá que ser más directo, ya y tal. Mi papá solía contar, ¿no? Mi papá sabía contar que alguna vez, eh, por, 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 por cuestiones de su trabajo, en algún momento tuvo que ir a Chile, creo que era, y en alguna iglesia, claro, contaban que necesitaban en alguna iglesia de mineros, cristianos mineros, ya necesitaban un pastor. Y fue un pastor muy suave, suavito, que se arma dos hermanos y todo lo demás. Y no le quisieron, porque esa gente tiene una formación muy recia, porque en las minas no es que le tratan con besos y abrazos. Entonces, claro, no era el por favor, era dale y sigue, y a veces está con malas palabras y todo lo demás, y esa gente respondía y estaba hecha para ese trato un poco más duro. Y cuando fue un pastor muy suave, muy cordial, muy cortés, no dio. Pero en cambio fue otro con un carácter un poco más firme, y ahí sí caminaron, ¿ya? O al menos ahí sí escucharon. Entonces, por eso les digo, esto de considerándote a ti mismo supone no que yo le imponga como yo quisiera que me corrijan a todos. No, eso está mal. ¿Ya? Lo que hay que hacer es ver cómo al otro le hago entender. O sea, implica un proceso de conocerle un poco al otro, de interesarme por el otro. ¿De acuerdo? O sea, de conocerle bien. Porque si le pongo al otro lo que a mí me parece bien o lo que a mí me gusta, digamos así, posiblemente el resultado no sea bueno, ¿ya? Y como les digo, habrá momentos en donde lo que yo hago como a mí me gustaría puede servirle al otro, pero no siempre. Entonces, como les digo una vez más, si es que sentimos, y como les digo, como para que quede bien clarito así, cuando tengamos la necesidad de corregir a alguien, incluso en alguna cosa chiquitita, ¿ya? Y antes de decir la falta, antes de decir la sanción, y antes de decirle la sentencia, haga el ejercicio de conocerle a la otra persona para que esté usted seguro de que lo que va a decir sea realmente efectivo, Edifique. para que realmente le edifique. Si no hace ese ejercicio, mejor no diga nada, O busque a alguien ¿ya? que... O busque a alguien que le pueda decir, como dice mi esposo, ¿ya? Eso básicamente. Porque el asunto, aquí como les decía, tiene que ver con una cuestión de responsabilidad. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué es lo que dice el 2? Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Y el asunto es que, por un lado, si bien como a veces se dice, ¿no? La salvación es personal y yo a la final yo veré, yo puedo hacer todo para salvarme, para que Dios me salve a mí, para ser yo un buen cristiano. Y no puedo ya realmente hacer mucho por el otro, porque depende mucho de la obra que Dios haga en la otra persona. Pero eso no quita que ya entre salvos estemos en la capacidad de abrir la cabeza, digamos, y saber que estamos en un grupo humano, en donde eventualmente van a haber errores, van a haber roces, van a haber cosas, ¿ya? Y eso no tiene que asustar.
Más bien debemos saber que podemos contar y debemos, porque es algo más interesante, no solo que podemos, sino que debemos contar los unos con los otros. ¿De acuerdo? Y que el uno y el otro tiene la obligación de ayudarle a llevar la carga. ¿De acuerdo? Y esto fíjense ustedes, de lo que estaba, de lo que estaba investigando, vi que este principio incluso no es tan bíblico, en el sentido de que no está en ningún lado este mandamiento. Si yo les pregunto en qué parte de la Torah está esto de sobrelleven, porque ustedes fíjense que incluso está en imperativo, Ujú. sobrelleven. No le está diciendo si es que pueden, si se dan las circunstancias, ya, si eso, ¿no? No, es una orden, sobrelleven, ¿ya? Igual el otro, restáurenle. Entonces, fíjense, yo en ninguna parte de la Torah encuentro un mandamiento que diga, restáurale con espíritu de mansedumbre al que fuera sorprendido en alguna falta. O sí, si nos damos cuenta, pero es mandamiento, o no. ¿O quién podría decir aquí que no, Pablo, se está inventando otra cosa? O quizá el ama a tu prójimo como a ti mismo para esto. Exactamente, ahí vamos. El ama a tu prójimo como a ti mismo, que es lo que había dicho antes, ¿no? Que en eso se resume toda la ley, es esto, es una aplicación de Ajá. cómo yo le amo a todos. O sea que está dando un ejemplo práctico. Exacto, ahí está diciendo cómo se hace, y ya en la práctica, en la vida cotidiana y en la vida de los cristianos. Porque acuérdense que a veces nosotros cuando pensamos que los Gálatas, que fue la iglesia de los Gálatas, a veces tendemos a pensar que sería un grupo humano de varias iglesias como de 50, 60, 100 personas. Posiblemente era mucho menos. Posiblemente era mucho menos. Posiblemente serían grupos tal vez de 20, 30 personas. Y eran iglesias que merecían una carta. Ahora fíjense ustedes, más o menos como nosotros, que no somos, que no pasamos de 30 a 40. ¿Ya? Ahora imagínense ustedes, si en 40 personas, en 30 personas hay esos roces, digamos, o sea, no, un grupo pequeño no está exento de eso. Y ese grupo pequeño está obligado a saberse llevar mejor. ¿Ya? A poner en práctica el amarse el amar al otro como por ser prójimo, ¿no es cierto? Ahora, como les decía, este mandamiento, como bien lo dijo mi esposa, es una, si se quiere, una interpretación o un alcance, una explicación del amar los unos a los otros. Y antes de darle la palabra a Carmita, quería decirlo, esto de sobrellevar las cargas los unos, los unos de los otros no es un principio que esté explícito en la Biblia. Más bien se encuentra, aunque no lo crean, se encuentra en algunos tratados de filósofos griegos, ¿ya? Especialmente de Sócrates, Mm. ¿ya? Solamente que ellos le veían por una cuestión más utilitaria. Sócrates decía, pues, llévale la carga, llévale, ayúdale al otro, o sea, con el problema, por así decirlo, al otro, sean amigos, eso básicamente está escribiendo la relación de amistad, llévale la carga al otro, porque así el otro también te puede ayudar a llevar tu carga. Entonces, ver una visión un poco más utilitaria, o sea, ayúdale porque te sirve. En cambio, aquí el Señor le dice, no, aquí no es porque te sirva, aquí es porque te toca. Ayuda. Aquí es porque te toca, porque hay una responsabilidad, sí tuya, pero también tienes una responsabilidad comunal. ¿Ya? Eso es lo que les quiere decir. Y si es que quieren, y por eso le dice, cumplan la ley, porque lo que estaban encantados ahí es con cumplir las normas, sea las de la tradición oral, sea las de la Torá, pero estaban encantados, que es como que hay una fascinación, lo que nos pasa a todos, ¿no? En saberse todo el listado de mandamientos, saberse el listado y qué es y qué no es. Pero lo que les dice Pablo aquí finalmente es, vean, ni siquiera, entre líneas, dice, ni siquiera esto que voy a decir está escrito, pero tienen que hacerlo, Es la aplicación. porque es la aplicación de, ¿ya? De nada sirve que se sepan de memoria amar al prójimo como a ti mismo en Levítico 19:20 creo que está. No, de nada sirve que se sepan de memoria si no saben que eso a la larga se traduce en una obligación, en un deber, en una obligación de ayudarle al otro con las cargas. Ahorita vamos a ver qué son las cargas, ¿sí? Carmi te estaba levantando la mano. Sí, justamente quería leer el texto de Levítico 19, 17 y 18. El 18 lo acabas de citar en parte y el 17 puede un poco ser tal vez la fuente de donde Pablo se inspira para decir lo que ha dicho, ¿no? Dice,
no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Ese razonar con el prójimo, interesarse, cuidar, ¿no? Y luego ahí sí viene, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como tú, bueno, como a ti mismo. Yo, Hashem. Exactamente, gracias Carmita. Entonces fíjense, pero así como tal de lleven las cargas los unos de los otros, ¿hay el mandamiento en la Torah? No hay, ¿me explico? Pero ¿quién podría decir que ese no es un mandamiento? Es la aplicación. ¿Me explico? Es un mandamiento. O sea, el amar al prójimo, ya hablando en comunidad, ya hablando en congregación, o sea, implica la obligación que tenemos los cristianos de ayudarle al otro con lo que está fallando, de tomarle a cargo, digamos así. Dependiendo del caso, vale la pena decirlo. Carmita. Se me viene, ¿no? Esto de sobrellevar las cargas. Pienso en el Salmo 32, ¿no? Cuando el Señor dice que Él es el que ha levantado nuestro pecado, nuestra iniquidad, Él es el cargador, el que, o bueno, en Deuteronomio también, en Éxodo, el que carga nuestro pecado, nuestra iniquidad, inclusive nuestra rebelión, en el sentido de levantar, de cargar, ¿no? Entonces, quizás aquí, cuando está diciendo sobrellevar las cargas, sí, la responsabilidad que tú dices, pero también como el perdonar, ¿sí me entiende? Sí, pero no tanto es en ese sentido. Sí, puede tener por aquí más bien, y gracias Carmita, porque en realidad lo que está aquí hablando, y antes de darle la palabra a mi papá, lo que está hablando aquí y lo que está, digamos, el lenguaje que está utilizando es el lenguaje de los esclavos, porque es principalmente los esclavos son los que llevaban cargas, o sea que no eran sino animales de carga, por así decirlo. O sea, para eso servían los esclavos, para cargar cosas, para trabajar, etcétera. Entonces, cuando dice lo que está llamando, lo que está haciendo entender aquí Pablo es justamente que de alguna manera todos somos siervos de algo y en eso tenemos trabajo que hacer, tenemos cargas, tenemos obras que hacer, tenemos encargos que llevar, digamos, y que y que estamos llamados, digamos, a apoyarnos en eso, básicamente. Eso básicamente. Papá. Sí, buenas noches, hermanos. Pensando en todo esto, digo, aquello de vivir como pueblo de Dios no solamente es estar juntos, caminar juntos, sino tiene una implicación más profunda que es de conocernos, porque en la medida que nos conocemos, podemos tratarnos mejor, porque aquello de amarnos los unos a los otros no es nomás así, sino implica un proceso de conocimiento, porque cada uno tenemos nuestro carácter, tenemos nuestra forma de ser, tenemos nuestras costumbres y unos podríamos decir a simple vista puede parecer que todos somos así y pasamos, nos amamos los unos a los otros, pero el amor implica un conocimiento y ese conocimiento tenemos que darnos nosotros. ¿Cómo amar algo que no conocemos? ¿Cómo amar algo que no conocemos? Entonces tenemos que conocernos y el conocernos es un proceso revelatorio que se va dando en la comunión de los hijos para saber cómo poder tratarle al hermano, a la hermana, de acuerdo a lo que él es. Y eso en relación con con el mandato, con la palabra de Dios. Entonces, esto que se está tratando ahora implica necesariamente un proceso de conocimiento entre todos nosotros los hermanos. Conocernos para poder tratarnos. Hay gente que no le importa mucho si le grita. A otro que un pequeño grito puede molestarle mucho. Entonces, hay diferentes formas de ser de cada ser humano. Entonces, para nosotros como cristianos, tenemos que conocernos hasta para poder de repente hacer un chiste, hasta para de repente decirle alguna cosa que para uno puede no molestarle, para otro sí puede molestar.
Entonces, este es un proceso que debemos llevar, ya que somos un pueblo. Y ese pueblo será más unido mientras más nos podamos conocer. Y la forma de conocernos es precisamente conversando. Por eso Sócrates decía, habla para conocerte, habla para conocerte. Entonces, si nosotros vamos caminando un día entero y no hablamos, no hemos hecho nada. Pero si vamos conversando de diferentes cosas, entonces en el hablar se va reflejando todo lo que es la persona, porque también la palabra dice de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces en la forma de expresar las ideas, todo lo que la persona tiene, allí nosotros en el diálogo ya podemos irnos conociendo. Y conforme nos vamos conociendo, nos podemos también aquí ayudarnos los unos a los otros, porque aquí, como dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Pero si yo no le conozco al hermano, a lo mejor mi buena voluntad en ayudarle puede ser mal interpretada y en el afán de ser algo bueno puedo complicarle la cosa y más bien terminar enojándonos más. Entonces, esto sí debe llevarnos a un análisis, a una interiorización de uno delante de Dios. Señor, ¿cómo debo tratar a mi hermano? Señor, enséñame qué palabras debo decir para que la llamada de atención, el exhorto, lo que sea productivo, sea positivo y termine en un cambio de actitud. Porque si uno se le hace a manera de crítica, más bien termina causando un malestar y no dará los frutos que se requieren. Entonces creo que entre nosotros como pueblo de Dios tenemos que conocernos, conversar, conocernos para poder tratarnos mejor y aún una llamada de atención sea positiva y sea bien acogida, que eso vendrá necesariamente en un mejoramiento de nuestras relaciones como hermanos en la fe. Exactamente. Entonces, fíjense ustedes, lo que dice a la final Pablo es justamente eso, ¿no? O sea, el hecho de corregir a una persona es muy delicado, es lo que quiero decir. O sea, el asunto no está en determinar la falta, ¿ya? O sea, si vamos un poco más atrás, digamos, se puede equivocar en cuanto a que alguien se equivoque de dos maneras, ¿no? En una, en no darse cuenta que la falta, ¿ya? Y la otra es en darse cuenta la falta y no corregir de la manera adecuada, ¿ya? Eso vale la pena decirlo. Entonces aquí lo que Pablo nos dice es, ya se identifican, veo que ustedes están muy expertos, digamos, en identificar faltas, en identificar errores. Ahora lo que les corresponde, lo que les todavía no lo logran, diría Pablo, es en corregir de una manera adecuada, en que tengan la mejor manera de corregir a las personas. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, como les digo, para corregir, y esto es algo muy evidente, muy elemental, para corregir a alguien o para pretender corregir a alguien, hace falta, o sea, es necesario saber en qué se equivocó y después saber cómo le digo que se equivocó y cómo logro que la persona corrija el error. Eso es del todo. Y después ya lo que dice en el versículo 3 Pablo, ya, fíjense ustedes, es justamente un paréntesis, una explicación de lo que ha dicho. Y dice, porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Ya? Ser algo, entiéndase, tener algo bien. ¿Ya? El que cree ser algo, el que cree que está bien, ¿ya? Sin, no siendo nada, o sea, sin haberse analizado antes, se engaña. Es lo que quiere decir. Así, cada uno someta a prueba su propia obra. Lo que quiere decir es, y esto a veces es lo que mal se interpreta en algunos espacios, ¿no? Y es que a veces esto, se quedan con esto, entonces dicen, claro, como yo antes de emitir un juicio tengo que yo primero decir, analizarme yo, entonces eso me imposibilita de pronunciarme. Y no, lo que aquí Pablo está diciendo que se haga bien el proceso, ¿ya? Porque evidentemente todos tenemos una responsabilidad hacia el otro, al menos de decirle de una manera correcta
oye, te estás equivocando en esto, hermano, te estás equivocando en esto, por favor, corrígelo de esta manera. Mira por esto, otro, por esto, otro, ya como cada cual, digamos, pueda aprovechar mejor la corrección, ¿no es cierto? Eh, pero ese es el asunto, dice. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, ¿ya? Porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, fíjense, esto como lo ven puede sonar contradictorio. Aquí Pablo dice, cada uno llevará su propia carga y arriba ha dicho, sobrelleven los unos las cargas de los otros. Entonces, ¿cómo es eso? A la final, ¿cada uno lleva su propia carga o también puedo darle llevando la del otro? ¿Qué mismo? ¿Ya? Y eso, si yo les planteo así, es lo que en lógica se llama una falacia de falsa disyunción. O sea, no es lo uno o lo otro, son las dos cosas. Lo que pasa es que está mal visto, o sea, lo que está mal es emitir el criterio de corrección sin haber hecho antes el análisis previo. Eso es. O sea, hablando en términos del Señor Jesús, es que es pretender sacar la pajita del ojo ajeno teniendo una viga acá y sin darse cuenta que tengo una viga en el ojo. Es eso. Pero fíjense ustedes que como les digo, y quería hacer el énfasis en esto, en que aquello que suena muy bonito, que invita mucho a la no crítica y todo lo demás, en realidad es una cuestión, es un ejercicio muy fuerte y muy minucioso de amor, porque implica que yo tengo que conocerle, darme el tiempo y los recursos, si se quiere, para conocerle a la otra persona. Y una vez que le conocí a la otra persona y además ver que yo no estoy cayendo en lo mismo, ¿no? Evidentemente, conocerle a la otra persona para saber la mejor manera de que la otra persona aproveche la corrección que podría darle. ¿Me explico? Entonces es un trabajo mucho más complejo, como les digo. Acuérdense siempre del trabajo de los papás. Y para hacer un análisis, digamos, como les decía, esto a la final invita a la reflexión. Acuérdense y les invito a hacer una cosa. Ya la mayoría de nosotros somos mayores de edad, posiblemente casados con nuestros propios hogares y todo lo demás, pero acuérdense de cómo nos corregían nuestros papás. ¿Ya? Acuérdense de cómo nos corregían nuestros papás. Solo a nosotros, no a nuestros hermanos, no, a nuestro papá, no, a nosotros. Y hagan cuenta y hagan el análisis de si esa corrección era adecuada para yo aprender. ¿Ya? Y van a ver que incluso ahí se hace un poquito de terapia. ¿Ya? Y uno incluso llega a darse cuenta de muchas cosas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí vemos, por ejemplo, que algunos podrán decir, no, a mí sí me hizo falta que mi papá sea un poco, que tenga un poco más de mano dura en algunas cosas. ¿Ya? Alguna cosa. O por otro lado, alguien puede terminar diciendo, no, mi papá sí se pasaba. Ya, sí se pasaba y yo lo que necesitaba era otro tipo de corrección. Y eso, cuando ustedes hagan ese ejercicio, pero les digo, eso no es una cuestión de 5 minutos así mientras voy en el COVID, ¿no? O mientras me estoy bañando, no, es una cuestión de darse el tiempo y hacer el ejercicio de darse cuenta de si la corrección que yo recibí de parte de mis papás fue adecuada para mí, para mi estilo, para mi forma de aprender, de cómo soy yo. Y ahí nos vamos a dar cuenta que de esa forma se crean muchos traumas, muchos problemas a la larga. Y lo que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo es no cometan eso. Porque cuando uno solamente se centra en la corrección, porque es que esto es lo que dice la Biblia, es que qué más clarito puede estar. Y no me intereso, digamos, y no me centro también y dedico recursos, espacio, tiempo a ver la mejor manera para que el otro comprenda, es amarle a medias al hermano. Y amar a medias es peor que odiar. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, eso una vez más, pero en realidad, o sea, quisiera hacer mucho énfasis en eso, porque esto sirve mucho para cuando tenemos un puesto de dirigencia, en un trabajo, por ejemplo, estamos en un puesto de jefe, de coordinador, de lo que fuera, sirve mucho especialmente cuando hay una equivocación. Cuando somos papás, lo mismo, ¿ya? Sirve mucho porque lo que uno quiere, a menos que tengamos, y Dios guarde, pero a menos que uno tenga saña contra la persona, uno le acaba, ¿ya? Lo cual está mal. Pero si es que lo que uno pretende es que la persona aprenda, que mi hijo corrija, que mi hijo crezca o que mi empleado surja y el proyecto, el producto salga bien,
o que yo qué sé, o que el hermano realmente corrija su error y sea más santo, por si se quiere, o sea, realmente, o que corrija alguna cosa. O sea, si el interés realmente es mayor, es más loable, si se quiere, más virtuoso, tengo que hacer todo el trabajo. Tengo que hacer todo el trabajo, porque si no, lo que termino siendo es un jefe déspota, ¿ya? Un papá abusivo, ya, un papá violento puede ser, o abusivo en general, o un hermano crítico, ¿ya? Y ninguna de estas cosas que hemos dicho son las que a la final sirven, ¿ya? Entonces, como les digo, es bueno que el mejor ejercicio de amor hacia una persona sea conocerle, ¿ya? Sea conocerle, especialmente si es que uno quiere intentar corregirle. Porque si es que uno intenta corregirle o ve alguna cosa y lo hace mal, el daño va a ser peor que, no le hubiera que si no le hubiera corregido. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Y eso aplica, como les digo, para hermanos en la fe, para hijos, para súbditos, que decir, para subordinados, para gente sobre la que uno tiene algún tipo de dirigencia. Entonces, toca tener mucho tino. Y tino no solamente así con cuidadito, sino en realidad es analizarle, darse el tiempo de conocerle al otro. ¿Ya? Eso. Entonces, eso es el asunto. Entonces, con eso créanme que se evitaría un montón de asuntos, un montón de temas. ¿Ya? Que es básicamente, fíjense ustedes lo que hemos aprendido también, yo creo, a lo largo de Gálatas, aprender a conocerle cómo piensa Pablo. Y se dieron cuenta, y creo que nos hemos dado cuenta, que una vez hecho ese ejercicio previo, Gálatas ha fluido más. Y no nos hemos entrampado como normalmente suele pasar. ¿Ya? Porque ha habido un ejercicio previo de conocerle a Pablo cómo pensaba y ahí sí ya fluye la cosa. Pero a veces no se hace ese ejercicio y eso pasa con todas las personas. Es que ya le digo y no cambia por nada del mundo, no cambia. Bueno, dése el tiempo un poquito, haga un paso atrás, conózcale y después posiblemente ya fluye. ¿Sí? Anita. Bueno, perdón, yo tenía una pregunta, es que con respecto a conocer Ujú, eh, cada una de las personas tenemos unas diferentes facetas, somos hijos, somos hermanos, somos empleados, somos jefes, lo que sea, pero cada persona según el rol que está cumpliendo y dependiendo con qué otra persona se relaciona, somos diferentes. ujú, Entonces, por ejemplo, cuando dice conozca a la persona, le vamos a conocer a la persona. Por ejemplo, yo conozco a una persona en el ámbito laboral, ujú. pero en el ámbito personal es de otra manera y viceversa. Ujú. Entonces, eso también hay que aprender a distinguir. A eso me referí. Ujú. Eso. Exactamente, tal cual, tal cual. Y a eso digamos, complementa muy bien porque, digamos, qué sé yo, es lo que, por ejemplo, pasó en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva se llama esto de la iglesia del primer, segundo siglo, por ejemplo, que llegó a haber una cosa en donde, acuérdense que en esa época, por ejemplo, había esclavos, todavía había esclavos, y algunos cristianos eran esclavos. Y se daba un fenómeno que ahora ya no pasa, que el esclavo era el pastor del amo, por ejemplo. Ya se daban esas cosas. El esclavo llegaba a ser maestro en la iglesia, él era el maestro, era el pastor, por así decirlo, incluso del mismo amo. ¿Ya? Se daba este tipo de cosas. Entonces me llama la atención lo que dice Anita, porque es cierto. Eventualmente, y yo, por ejemplo, no soy igual que en el trabajo, quiero decir, o sea, no pienso igual, o sea, es otro contexto y todo lo demás, entonces es cierto. Y eso justamente complementa lo que decíamos, ¿no? De conocernos a las personas, de conocerle cómo es, de conocerle. O sea, no Y, es que es otra persona, sino que es exacto. otro ambiente. No es que exacto, no es que cambia la persona de no, seguramente Doble eso es personalidad. lo que quería decir, seguramente Anita, si le entendí bien, es que justamente hay que saber distinguir, digamos, el ámbito en el que uno se desarrolla. Ujú, Porque no es lo mismo cuando uno está, qué sé yo, en el trabajo, en una reunión, que cuando está en el trabajo con los compañeros en el almuerzo. ¿Me ujú. explico? O sea, básicamente eso. ¿Cierto? O sea, no es que uno cambie nada, sino que las circunstancias ameritan Ujú. ciertos comportamientos. Y eso hay que saberlo distinguir también, hay que incluirlo en el análisis. Eso, eso creo que quería decirnos Anita y creo que está muy bien. Sí, Exactamente. sí, eso mismo, ¿verdad? Exacto. Entonces, fíjense, o sea, el asunto es conocerle a la otra persona. Ya les digo, o sea,
Y fíjense, por eso les decía, si hacemos el trabajo, por ejemplo, el trabajo de analizar cómo nuestros papás nos corregían, vamos a darnos cuenta que posiblemente la intención era buena. Muy seguramente la intención era buena y seguramente tenían razón en que nos equivocamos, seguramente, ¿ya? Pero posiblemente en donde se falla es en cómo nos corrigían, ¿ya? Entonces, fíjense, ese ejemplo que yo creo que viene bien si es que lo analizamos, y yo les invito a hacerlo a propósito que estamos en Shabbat y demás, da tiempo para la reflexión, ¿no es cierto? Vamos a darnos cuenta de que no es tan fácil el hecho de decirle, porque para mi papá posiblemente que yo haya roto el jarrón, me invento, evidentemente era una falta. Yo de guagua no me daba cuenta. Yo estaba jugando, no me di cuenta. ¿Ya? Para mi papá pudo haber sido eso, pero ¿cómo le hago cuenta al niño? Y si mi papá me cayó a golpes, por así decirlo, me cayó a palos, me castigó de una forma un poco violenta, digamos, eh, pues de ahora ya reflexionando digo, claro, era un niño, posiblemente no hacía falta que me peguen en ese caso. Tal vez no mucho, y así eso, ¿ya? Tal vez no así como me dieron, o qué sé yo. O tal vez en mi caso no hacía falta que me golpeen, tal vez hacía falta que me hagan entender algunas cosas, ¿ya? Entonces, fíjense, ahí es cuando un poco se les entiende a los psicólogos actuales que dicen no le pegue al guagua, ¿ya? Pero en algunos casos. ¿Me explico ya? O sea, la cuestión es que hay que saber comprenderle a la otra persona. Porque si es que parto de que la otra persona es como yo, y que como yo quiero que me corrijan, así tengo que corregirles a todos, eso no funciona así. Si yo actúo así, voy a generar problemas, más bien, ¿ya? Eso especialmente. Entonces, como les digo, esto sirve para padres, empleadores, jefes, coordinadores, etcétera. Sirve, es una herramienta yo creo que muy útil. Y el ejercicio completo es justamente hacer la introspección con uno mismo. Y dense cuenta que no es tan fácil como ver clarito el error. Eso es una cosa. Luego lo otro es ver cómo le hago que la persona entienda mejor. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces dice, fíjense, después dice un versículo que es interesante. Dice, el que es enseñado por la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, fíjense, aquí esto se podría sacar de contexto y se podría decir maravillas de los réditos que debe recibir alguien que es maestro. Pero si lo ponemos en el contexto, lo que está haciendo es justamente diciendo, y si es que una persona ha aprovechado bien la corrección, el rédito va a ser gratitud. ¿Me explico? Eso es lo que está diciendo acá. Pero si es que el que ha sido corregido, el que ha sido enseñado por la palabra, en vez de ser grato, de ser recíproco con eso, o sea, se genera una situación invivible, es que la corrección estuvo mal hecha, ¿ya? Y se causó posiblemente más daño que el que se quería reparar, ¿ya? Eso básicamente es lo que dice. Entonces, si dice, si uno ha sido corregido, sea recíproco, sea grato y demuéstralo, ¿ya? Eso es lo que está diciendo. Por eso dice, haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. Entonces, si a mí me hicieron caer en cuenta que yo estaba cometiendo un error, y lo entiendo, fueron cautos, fueron muy, 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 digamos, se apersonaron y me entendieron y me dijeron en una forma en que yo podía aprovechar la corrección, yo digo gracias y yo tengo ahora una obligación de agradecimiento al otro. Una cosa, Josuecito, si es posible, en el capítulo 12 de Segunda de Samuel hay una forma como Natán le llama la atención a David, Ujú, pues que él cometió el error con Betsabé, esposa de Urías, cómo fue él, el profeta Natán, y le contó una historia que por ahí salió, ¿no? Que él fue sabiamente, digamos. Y ya creo que todos los hermanos saben la historia. Él fue de esa forma, le contó una historia, de modo que como le conocía a David, David dijo, ¿cuál es ese para caerle? Tú eres, le dijo. Y entonces aprendió la lección. Por eso, una vez más, se ratifica, queridos hermanos, qué importante es conocernos, qué importante es conocernos para poder ayudarnos. Porque a veces cuando alguien comete un error, lo que surge en primera instancia es una crítica, a veces un señalamiento, ¿no? Por eso dice acá, vosotros que sois espirituales, restaurad.
Entonces, el fin de la disciplina o del llamado de atención es la restauración, restaurar a la gente, ayudar para que de pronto no siga cometiendo esas cosas. Y esto del profeta Natán, cómo actuó con David, me parece una forma sabia, cómo él fue y le llamó la atención, porque no fue de frente a decirle, vos has hecho esto otro has matado a Urias, etcétera, etcétera, sino que le contó una historia, le hizo reflexionar y ahí le dio la enseñanza. Entonces, esto nos hace pensar mucho respecto de cuando vamos a llamar la atención a alguien, hacerlo con pleno conocimiento, con la unción de Dios, para que el llamado de atención o cualquiera cosa que se vaya a hacer sea productiva, sea fructífera y sobre todo que ayude para la restauración, para restaurar y andar como, o caminar como hijos de Dios en armonía, como dice en el capítulo 17 de Juan, para que seamos uno. Y uno es cuando nos conocemos, nos respetamos, nos amamos, nos llamamos la atención y todo eso, pero dentro de ese espíritu del amor, entonces la disciplina y todo lo que se puede hacer da buenos frutos. Y lo que Dios quiere es que sea un pueblo sano, solidario, un pueblo unido, un pueblo que seamos de ejemplo a esta sociedad en donde se ha dañado prácticamente todo. A veces ya no se confía ni en el uno ni en el otro. En cambio, entre nosotros tiene que haber una confianza, tiene que haber un respeto, tiene que haber una consideración, ¿no? Entonces, esta forma de actuar que nos estamos, ahora que estamos tratándolo, es algo que necesitamos hacerlo todos los días, porque puede ser con mi esposa, puede ser con mis hijos, puede ser con un vecino, puede ser con un hermano en la fe, con el jefe de uno, con un cliente, puede ser con cualquiera persona, es necesario porque siempre estamos relacionándonos con personas, ¿no? Entonces, qué importante es esto. Creo que es una cosa magnífica el haber tocado este punto ahora que nos ayuda a saber cómo arreglar los asuntos y cómo, los asuntos problemáticos, digamos así, y mantener ese respeto, mantener esa cortesía, ese amor y propender con todo esto a que la iglesia a la que pertenecemos sea una iglesia que honre y glorifique al Señor, que podamos llamarnos la atención, pero con ese respeto, con esa consideración y que sea fructífero. Ese es el fin de todo esto. Exactamente, tal cual. Entonces ahora fíjense, para ir terminando, ¿no? Dice el 7, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aquí fíjense que saca a colación Pablo un ejemplo agrícola, a los tiempos. ¿No? Un ejemplo agrícola que es básicamente causal. No es otra cosa sino que la ley de la causalidad, pero aplicada acá al cristianismo, si se quiere, ¿no es cierto? Entonces, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y esto fíjense que ya está hablando en términos un poco más, eh, más escatológicos, es decir, en el sentido de que no está hablando solamente de aquí, el que si eres malo te va mal. Si eres grosero vas a sembrar, vas a cosechar grosería. Si eres avaro, no. Lo que está diciendo, si tú siembras aquí, o sea, si en esta tierra tú estás sembrando obras de la carne, hablando en lo que dice el 26 del capítulo anterior, nos estás sembrando orgullo, competencia, competitividad y envidia, resulta que eso a la larga vas a cosechar corrupción, o sea, no vida eterna. ¿Ya? O sea, exacto, ¿no? Como dice mi esposa, no es chiste. Si estas cosas que parecen así, que sí, que no, que por último pueden ser así alguna cosa, a la larga eso desemboca en no tener vida eterna. Ese es el fin de aquello. Dice después, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Si lo vemos. Entonces fíjense, aquí se crea un contraste entre corrupción y vida eterna. O sea, corrupción es la muerte eterna, si se quiere. ¿Ya?
Y eso es lo que quiere decir. A la larga, las personas, digamos, que persisten en esto, como veíamos la anterior semana, en poner obstáculos que no corresponden, en ser envidiosos, en ser orgullosos, en ser demasiado competitivos, en el mal sentido de la palabra, ¿no? Si son así y en todo eso corrigen y de manera mala, ¿ya? Estas pequeñas conductas que a la larga pueden desembocar, si se cultiva eso, si se siembra eso y si no se corrige eso, pues a la larga va a terminar en no ser salvo nomás. Pero en cambio, si se siembra todo lo contrario, o sea, si digamos humildad, apoyo, solidaridad, etcétera, ¿no? Compañerismo, amistad, amor de hermanos, etcétera, si se siembra eso, a la larga lo que va a dar eso es que usted está en el camino correcto y va a llegar a la vida eterna. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. O sea, no solamente que a veces, como a veces se suele pensar, ¿no? Pablo aquí también pone los ojos al final de todo, y lo que dice es, no solamente a veces se piensa que si aquí eres malo en esta misma vida se paga todo, posiblemente, que sí, y así eso, pero más allá de eso, acuérdense que vamos después al final. Hay algo al final, un juicio y todo lo demás. Y resulta que si nosotros tenemos este tipo de conductas, a la larga se está sembrando para no ser salvo, por así decirlo, o sea, para no estar entre los salvos, por así decirlo, ¿ya? Mientras que el otro, dado que ha sido enseñado por el Señor, dado que ha dado los frutos del Señor, pues, como dice ya el apóstol Pablo en Corintios, ¿no? Ya le está guardada la corona nomás y ya está. ¿Ya? Eso básicamente. Dice el 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Ya? Esto no es otra forma que decir, no es otra forma de decir, sino que velemos. O sea, no se duerman, no se confíen. ¿Ya? No se confíen. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Ya? Y para esto no necesita más explicación. Siempre que tengamos chance, hagamos el bien, pero principalmente a los hermanos. ¿Ya? Y hacer bien implica todo lo que ha dicho antes. O sea, no ser envidiosos, no ser competitivos, no ser orgullosos, corregir de una manera correcta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que dice aquí el apóstol Pablo. Sí, apoyarse, exacto, o sea, estar ahí dispuesto para realmente animar el hombro. Lo que diría después Pablo en Romanos justamente, o sea, llorad con los que lloran, reíd con los que ríen. O sea, están así. Eso, o sea, si es que hay que llorar, lloramos, hermano. O sea, no te puedo acompañar, si quieres, o sea, te ayudo. ¿Cómo te ayudo? Ya, estamos acá. Eso básicamente, ¿ya? Porque esto, como les digo, en el fondo lo que está poniendo el énfasis es, oye, no te olvides que formas parte de algo más grande, ¿ya? No eres vos solito. No eres vos solito. Hay alguien más. Habemos más personas alrededor tuyo, ¿ya? Que tú tienes obligaciones hacia nosotros y nosotros hacia ti. Y en este conjunto humano tenemos que sabernos llevar y es una mejor forma y Dios nos obliga, por así decirlo, Dios nos enseña y después por eso nos obliga a tener una buena comunión. Eso no quita que algún rato nos equivoquemos, pero incluso si nos equivocamos hay que tener una buena forma de solucionar los errores. Y que eso no es sencillo, como ya ustedes verán, no es sencillo, hay que ser muy metódico. O sea, si es que algo aquí, por ejemplo, incluso la misma carta de los Gálatas está pensada para los Gálatas. Yo, por ejemplo, si quisiera enseñar ahora como el principio de salvación, no me iría a través de un estudio de Gálatas. ¿Me explico? O sea, si yo digo, no, es que Gálatas está para enseñar que somos salvos por gracia y no por ley. Entonces, si quiero enseñar eso a todo mundo, voy a enseñar Gálatas, posiblemente no hay fracase. Porque Gálatas está hecho justamente para los Gálatas. Y para gente que ya conocía al Señor. Exacto, o sea, para el contexto de los Gálatas. novatos, sí. Exacto, o sea, para el contexto de los Gálatas. ¿Ya? No les escribió así a los romanos les habla de lo mismo, pero en otros términos. ¿Me explico? Porque Pablo también se daba el trabajo de conocer a su audiencia. ¿Ya? Exacto, saber a quién le escribo, quién me va a leer, quién me va a escuchar. O sea, Pablo está dando clases de todo, o sea, Pablo es muy coherente. ¿Ya? O sea, Pablo les escribe a los Gálatas porque les conocía a los Gálatas y escribe a los Gálatas como él sabía que le iban a entender. A nosotros nos cuesta un poco entenderlo porque no somos los Gálatas.
y toca hacer un ejercicio adicional que no tuvieron que hacer los Gálatas. Estoy seguro que cuando los Gálatas escucharon esta carta no estarían diciendo, ay, no se entendió, pero a ver, repita otra vez, porque era una carta hecha para ellos, para su realidad, con su antecedente y con toda la cosa. Era una cuestión para ellos, ¿ya? Ahora a nosotros nos toca como un poco reconstruir algunas situaciones que para la época no había que reconstruir, estaban ahí, ya vivieron, lo vieron y todo lo más, ¿ya? Pero por eso les digo, incluso Pablo cuando escribe, les está escribiendo a ellos, de una forma como ellos podrían entender. ¿Me explico? ¿Ya? No les escribe así igualito, aunque tiene su estilo, pero no les escribe así igualito a los colosenses, no les escribe así igualito a los corintios, no les escribe así a los romanos, ni a los efesios, ni a los tesalonicenses. Con cada uno tiene un tinte distinto, aunque tiene su estilo, pero cómo les escribe es diferente. Porque Pablo sabe esto. O sea, hace un psicoanálisis hacia quién va. Exacto, más que un psicoanálisis les analiza, o sea, les conoce. sabe qué son, sabe cómo son, sabe cómo están, o sea, les conoce. Si nos damos cuenta. Entonces eso, fíjense, para que vean que ni siquiera Pablo, si bien tenía su estilo, no escribe igualito a todos. Tiene sus particularidades. Eso nos invita justamente a saber que cuando es de enseñar, por ejemplo, incluso, o sea, para enseñar, corregir, lo que sea, hay que saber el público. ¿Ya? Porque, por ejemplo, aquí, bendito Dios entre nosotros, puedo yo tener este lenguaje, ¿ya? Porque se ha construido, nos entendemos y digamos, nos conocemos. Entonces ya saben que si incluso yo puedo alzar la voz o bajarlo, alguna cosa, de alguna manera me conocen y no se lo toman a mal. Pero estoy seguro que si es que alguien que no nos conoce ve el video, ve la grabación, puede llevarse una muy buena o una muy mala impresión de uno. ¿Ya? Por eso, porque no nos conoce. ¿Ya? Y tendrá que hacer para comprender, tendrá que hacer un análisis, un esfuerzo adicional para comprender el entorno. ¿Me explico? Entonces, fíjense, es una cuestión o sea, esto es a lo que uno se enfrenta cuando uno trabaja con grupos humanos. Porque a veces uno piensa nada más que a veces que viene a la iglesia, al grupo, a la comunidad, ay Dios bendito, así gracias, cantamos y toda una alegría. No, a la larga lo que se genera es un grupo social que depende de alguna manera, que tiene muchas relaciones, muchas conexiones internas, como debería ser. Y que en eso va a haber roces, va a haber cosas, como es normal. Pero el asunto es que también todos ellos deben estar organizados para saber sobrellevar eso. Y no caer en la crítica, no caer en el orgullo, no caer en la envidia, sino que sea una cuestión de apoyo, de salir adelante. Porque todos estamos en el mismo camino. Y si te estás tropezando, amigo, yo te ayudo a que no te tropieces. ¿Ya? ¿Me explico? Es una cuestión, como les digo, a la larga lo que está aquí es como una visión más de grupo y más de, o sea, de objetivo. Porque mi objetivo no es que superes ese bachecito. Mi objetivo es que todos lleguemos allá a la meta. Ese es el objetivo. Ya, si es que te costó este bache ahorita, este obstáculo, ya, yo te enseño, te explico de la mejor manera, me tomo el tiempo, o sea, me detengo y un chance si se quiere, te ayudo, ya saltamos, ahora sí vamos juntos. Ya, y eso me acuerdo, por ejemplo, hay un adagio africano, ya les había compartido, pero para terminar, para que lo reflexionemos, que dice así, si quieres llegar rápido, anda solo. Si quieres llegar lejos, anda junto. ¿Ya? Es bien interesante, no es bíblico, digamos, pero más o menos resume lo que estamos hablando acá, ¿no? Fíjense, si quieren llegar rápido, claro, dejen todo y corran. ¿Ya? Pero si quieren llegar lejos, vayan juntos. Y yendo juntos, se dan cuenta que vamos a tener que superar muchos errores. Y eso es lo bonito. Eso es lo bonito, aunque no lo crean. Eso es lo bonito. Y los que son papás, los que han tenido un equipo de pronto a su cargo, han sido jefes, etcétera, se van a dar cuenta que eso es lo bonito. El tema de, no el tema de tener problemas, sino el tema de superar los problemas y de tener ya una metodología de superar problemas, que es importante. ¿Ya?
Entonces, como diría una canción, el problema no es problema, sino el problema es que a veces no hay metodología, ¿ya? Ese es el asunto. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, esto con Gálatas, y Dios mediante, ahora sí, la siguiente semana, Dios mediante, estaremos terminando ya este libro. Que fíjense ustedes, una vez más, para hacer la recapitulación, eh, ha sido un libro, y es un libro, que no solo enseña contenido, sino también mucho del cómo actuar, del cómo llegar. ¿De acuerdo? Que yo creo que es tan importante como lo otro. Como les decía, a la larga el mensaje de Gálatas es el mismo. Somos salvos por gracia, no por obras. Pero al camino de todo Gálatas se va aprendiendo mucho, mucho, mucho se aprende. No tanto de contenido, sino mucho del cómo Pablo sostiene sus afirmaciones, del cómo el Pablo les conoce a los otros y utiliza las palabras, del tono de voz, las preguntas, la sintaxis si se quiere, o sea, cómo él redacta para que llegue el mensaje. ¿Ya? Porque les conoce y todo el más. Y a la larga finalmente les termina diciendo, dense el mismo trabajo con ustedes. Yo ahorita les estoy corrigiendo a ustedes. Básicamente es lo que les está diciendo. Yo ahorita les estoy corrigiendo a ustedes. Y miren que le estoy haciendo de una forma santa, buena y justa. ¿Ya? Y nadie de ustedes me dirá que yo estoy ahorita haciendo esto por vanagloria, por competitividad o por envidia. Estoy haciendo de una manera que con humildad, con mansedumbre, estoy intentando que ustedes retomen el camino, amados hermanos. Fíjense, o sea, él mientras está haciendo, o sea, está diciendo lo que está haciendo. Es muy coherente Pablo. Como les digo, ahora imagínense Pablo, si es que, ya les digo, si es que, y ahora sí para terminar, si es que hoy hubiera una iglesia así, yo me temo, como la de Galacia, con estos peros, yo me temo que tal vez no actuaríamos como Pablo. ¿Ya? Porque justamente a veces uno piensa que la corrección es más firme y así, o alguna cosa, o mejor suavito, o como sea. Y no. Entonces, como les decía, finalmente de Pablo se aprende un montón. Y de Gálatas se aprende no solo contenido, sino también mucho de cómo saber. Y que pone mucho en el énfasis de conocer, de darse el tiempo, de ver más allá incluso de solamente el mandamiento, de ver la letra, de ver otras cosas que también son importantes, la dinámica social, la psicología de las personas, si se quiere, los traumas, las victorias, todas esas cosas son importantes. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario por ahí, y si no, podríamos terminar por hoy, y ya la otra semana terminamos Gálatas. Si Dios me viene antes. Ok, entonces creo que no hay preguntas. Entonces, Dios bendito, podemos ir terminando.